primeros versos, pero vamos a exponernos a todo el capítulo, o sea, a los 19 versos de este capítulo. Dice así la palabra de Dios. Entonces fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos a orar. Padre, sí necesitamos de ti, Señor. Una vez más, necesitamos tu gracia, necesitamos tu favor, necesitamos la obra de tu Espíritu. Señor, no solo yo como predicador de tu palabra, de la verdad, como exponente de ella, para hacerlo fielmente, con denuedo, con sabiduría, con poder, sino cada uno de mis hermanos y amigos para recibir tu palabra, incluyéndome también, para recibir tu palabra como debe ser recibida en nuestros corazones, para que ella sea gloriosamente eficaz, guiándonos, corrigiéndonos, reprendiéndonos, pero también, Señor, haciendo todo lo que ella pueda hacer en un corazón humano. Te imploramos en Cristo que uses tu palabra poderosamente, y te imploramos en Cristo que sea predicada con fidelidad, con verdad y con poder. En Cristo. Amén. Amén. El mundo de hoy mira con mucha atención al Medio Oriente y a una nación en medio del Medio Oriente llamada Israel. ¿Estará Dios mirando a esa nación así como la mira el mundo hoy? Son muchas las interpretaciones que hay sobre lo que está ocurriendo. Si miramos al mundo musulmán, a todos los países del Medio Oriente, sumado a los de derecha o comunistas, tienen una interpretación de lo que está pasando. Si miramos a los de izquierda, tienen otra interpretación. Si miramos al mundo religioso contemporáneo, tienen una interpretación diversa. Desde los dispensacionalistas, que están viendo señales de los últimos tiempos ya inminentes, hasta los amilenialistas, que simplemente miramos ahí una guerra más anunciada en las Escrituras como parte de este tiempo. Ahora, debemos mirar nosotros a la nación de Israel con ojos proféticos. A la nación física de Israel debemos mirarla como algo muy importante en el reloj profético de Dios. Debemos mirar así a Israel, al Israel físico, a la nación de Israel. ¿Quién está en el centro de la mira de Dios? ¿Israel físico o el Israel espiritual? ¿Qué es el centro? ¿Cuál es el centro de atención de Dios de siempre? ¿El Israel espiritual o el Israel físico? ¿Cuál es el centro de atención de la mirada de Dios? ¿Abraham y su descendencia según la carne o Abraham y su descendencia en la fe? Vamos a ver hoy un capítulo más de Apocalipsis. Vamos a ver todo el capítulo y vamos a verlo bajo el título La iglesia en sus últimos días en el mundo. La iglesia en sus últimos días en el mundo. Pues nosotros sabemos, bendito sea Dios, que los días de la iglesia más importantes no son los del mundo, son mucho más allá. Nosotros tenemos tiempo aquí,
pero la iglesia tiene un futuro mucho más glorioso y largo fuera de este mundo. Pero necesariamente tiene que pasar un tiempo en este mundo. Apocalipsis capítulo 11 nos habla de la iglesia. Vamos a ver que sí. Apocalipsis número 11, o el capítulo 11 de Apocalipsis, nos está hablando de la iglesia, nos está hablando de otras cosas. Bien, vamos a dar respuesta a esto mientras nos exponemos a este capítulo, pero yo les puedo decir, y por eso me aventuro a predicar con el título La iglesia y sus últimos días en el mundo, y voy a defender esta tesis en el tiempo que me resta. Vamos a ver primero que se trata o se adentra Juan en una nueva visión, y creo que esta nueva visión tiene que ver con la iglesia protegida, con la iglesia protegida. Los dos versos que leímos nos dicen que Juan ve una caña semejante a una vara de medir, y que se le dice a Juan: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y luego se le dice lo que no debe medir. Dice el versículo 2: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hermanos, tenemos que saber que este término de caña de medir y ver una caña de medir para medir un templo y demás no es algo nuevo en Apocalipsis. Si usted ha leído los profetas, si usted ha leído Zacarías, si usted ha leído Ezequiel, usted ha visto ya este tipo de simbología usada en los profetas. No le va a resultar novedoso este asunto de medir el templo con una caña o con algo, un instrumento para medir. Pues si vas a ver esto, de hecho 2 capítulos completos de Ezequiel hablando de medir el templo con muchas medidas exactas, y algo similar verás en Zacarías, ya no tan pronunciado, pero verás algo similar en Zacarías, y ahora lo vemos en Apocalipsis. Ahora, lo que se hace cuando se compra una propiedad, cuando usted compra una propiedad, una parcela de tierra, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Mínimo usted va a decir: tengo un pedazo de tierra de 2 cordeles por 1 cordel de profundidad. Mínimo usted va a decir eso. ¿Por qué? Porque usted lo midió. Usted sabe lo que usted tiene, porque usted midió y dice: mire, tengo un pedacito de tierra ahí de 10 por 20 metros, y ahí es donde voy a hacer mi casa. Ya tú sabes lo que tú tienes. ¿Y eso qué te dice a ti? Te dice lo que es tuyo. Lo que es tuyo. Déjenme decirle que en todas las porciones escriturales donde se habla de Dios mandando a medir algo, Dios está midiendo su propiedad. Dios está midiendo su propiedad. Está diciendo: esto así delimitado, esto es mío. También en Apocalipsis se vuelve a mencionar esto. En el capítulo 21, ¿usted sabe qué se mide? La Nueva Jerusalén, la propiedad de Dios. La Nueva Jerusalén que desciende del cielo, desciende con las medidas de Dios. También Dios la manda a medir para que nosotros sepamos que eso es suyo y que tiene su propiedad, su sello, le pertenece a Él. Por lo tanto, Él garantiza su cuidado. Él garantiza que es suyo. Entonces, aquí no tenemos otra cosa. No tenemos otra cosa que un mensaje para la iglesia. La iglesia es un templo bien medido. Es algo propiedad de Dios. ¿Y por qué digo la iglesia? ¿Por qué digo la iglesia? Porque lo que se debe medir es el templo de Dios. Ahora, ¿qué es el templo o santuario de Dios? Yo sé que un dispensacionalista ve ahí el templo literal de Jerusalén, pero es que el templo no existe. Y probablemente en el tiempo en el que Juan recibió esta visión, el templo ya no existía. O sea, Apocalipsis fue escrito, se piensa, cerca del año 90 después de Cristo. Ponle entre el año 80 y 90. Y en el año 70 fue destruido el templo. O sea, ya no había templo. Pero además, nosotros sabemos que ya el templo
no tenía ningún significado para nadie espiritualmente hablando. O sea, ya el templo había cumplido su objetivo. Los sacrificios antes de Cristo, los sacrificios de aquellos corderos que señalaban a un cordero, y ese cordero es Cristo. Nosotros sabemos que ese templo no significa nada para Dios. Ya no significaba, de hecho, después que Cristo vino, ya no significaba nada para Dios. Era simplemente un edificio que había cumplido un rol importante en la historia de la redención, sí, pero que ya no significaba nada para Dios. Nada. Tal es así que la iglesia centró su adoración luego fuera del templo, y que el templo fue destruido. Jesús lo profetizó y así ocurrió, y hasta hoy, a pesar de todo el poderío que hay en Israel y demás, no se ha vuelto a construir. Y si se volviera a construir algo parecido a un templo, eso no nos diría nada tampoco, hermanos, porque para Dios el templo físico en Israel no significa nada, absolutamente nada, nada. Entonces nosotros tenemos que saber que la Biblia se interpreta con la Biblia. No podemos inventar. ¿A qué se le llama templo de Dios en las Escrituras? ¿A qué se le llama templo de Dios en el Nuevo Testamento? Yo sé que tú sabes la respuesta. No obstante, yo te voy a recordar los versos donde se le llama templo de Dios a otra cosa y no al edificio en Israel. En 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, yo sé que muchos lo saben, solo lo voy a leer rápido. Voy a decir la cita y leer rápido. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 11 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. El mismo término que se usa en 1 Corintios cuando dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Donde el templo es el lugar donde alguien mora. El Espíritu de Dios mora ahora en la iglesia del Señor, en todos los verdaderos creyentes, y así en toda la iglesia conformada por todos los verdaderos creyentes, donde está el Espíritu de Dios. Ese es el templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En 2 Corintios Pablo repite la misma enseñanza. Pablo le dice en el capítulo 2, verso 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por último, mencionar Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, donde de manera explícita y clara se nos hace una comparación entre la iglesia y el templo. Se nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. En el caso de los de Éfeso, antes eran extranjeros, advenedizos, no eran parte del pueblo de Dios, sino son ahora conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados. Miren cómo se usan ahora los términos de construcción de un edificio: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Les parece esa ilustración algo parecido a un templo siendo edificado? Hermanos, no inventemos ni dejemos que ningún dispensacionalista nos diga lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. Es claro, es claro. Lo que debía ser medido, el sentido espiritual de las palabras en Apocalipsis, es que se le da a Juan el mensaje, la directriz de medir el templo de Dios, de medir el pueblo de Dios, de medir la iglesia de Dios, de medir la posesión de Dios en el mundo.
donde está la mirada de Dios en el mundo, en su pueblo, en su iglesia, no en el Israel físico, en su pueblo, en su iglesia. Allí está puesta la mirada de Dios. Allí está puesta la mirada de Dios. Ahora, notemos algo importante o interesante aquí. Juan recibe instrucción de no medir algo. De no medir algo. Y es el patio. Del patio hacia afuera no había nada que medir. Dice el versículo 2. Sea atento conmigo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Estamos todavía en el templo. Ahora, indudablemente este término nos hace pensar en el templo físico. ¿Sí o no? Sí, cuando usted ve ese tipo de alusión, mira el templo, pero no midas el patio del templo. Indudablemente Juan sabía que había un templo físico, pero Juan sabía muy bien que ahora el templo de Dios de verdad no era físico. Sin embargo, en la visión, él está recibiendo una instrucción de una cosa que solo puede llevar a su mente pensando en el templo físico, aunque el significado espiritual no sea en relación al templo físico. Pero hay que pensar en el templo físico, porque ahora hay que pensar en el patio del templo. Fíjense, la instrucción del verso 1 dice: levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Cuando está hablando del altar, está hablando indudablemente del altar del incienso, que ya nos había hablado en el capítulo 5, que era el altar donde las oraciones de los santos suben. Hermanos, todos los que están en el templo de Dios adoran a Dios. Son los verdaderos adoradores, son los que oran. En otras palabras, tú oras, tú eres un verdadero creyente. Tú no oras, no te engañes, porque los verdaderos creyentes oran. Amén. Recuerda, ese fue el único testimonio que le dio Dios a Zacarías. ¿Zacarías? Ayúdenme, ¿quién oró por Pablo? Ananías. El único testimonio que recibió fue esto: ve porque él ora. Él tenía dudas sobre la conversión de Pablo. Él decía: este hombre tenía, lo que ha hecho hasta hoy era perseguir a la iglesia. ¿Cómo es que ahora me dices que vaya a orar por él? Él se convirtió, ve porque él ora. Hermanos, los cristianos oran. Los cristianos tienen mucho que ver con el altar del incienso. Los cristianos tienen comunión con Dios. Los cristianos no conocen a Dios por referencia, lo conocen personalmente. Son conocidos por Dios más que lo que ellos conocen a Dios, pero ellos conocen a Dios. Ellos tiemblan delante de Dios. Ellos aman a Dios y tiemblan delante de Dios y dependen de ese Dios. Amén. Esos son los verdaderos creyentes. Esos son los que son parte del templo y adoran en el templo. Esos son los verdaderos cristianos. Pero hay algunos que están cerca del templo y se les manda no medirlos. Son parte del patio. Hermanos, usted entienda lo que usted quiera. Yo, junto con otros comentaristas bíblicos, creo que aquí se nos está hablando de algunos creyentes que no son medidos con el pueblo de Dios, porque no son parte del pueblo de Dios, porque son creyentes de boca hacia afuera. Es lo mismo que dijo Jesús: ustedes me dicen Señor, Señor, pero yo les digo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y siempre que haya iglesia, hay personas que están en el patio y no son parte del altar y no adoran verdaderamente, no son verdaderos creyentes, hacen más daño a la iglesia que lo que pueda hacer el mayor de los impíos. Déjenme decirle, si usted está aquí y usted está en esa condición, puede que usted no lo sepa, pero es hora de que usted despierte y lo sepa. Si usted es del patio o usted está dentro del altar y es parte de la iglesia, es parte de los que ora, de los que adora, de los que tiembla delante de Dios, es bueno que usted lo sepa hoy. No se siga engañando usted mismo. Déjeme decirle, usted no está medido por Dios.
usted no es parte de la propiedad de Dios. Por lo tanto, con usted puede pasar lo mismo que va a pasar con todos los impíos. Esta parte es excluida de esa medida. Esta parte está fuera del templo, por lo menos del lugar donde hay adoración en el templo, del lugar santo y del lugar santísimo. Esta parte del patio está fuera. Estos han sido, dice nuestro texto, entregados a las naciones. Y es horrible esta sentencia. ¿Quiere leer el verso 2 conmigo nuevamente? Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Y usted sabe por qué? Dice, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esos que no son parte del templo son entregados a los gentiles. Esos son parte del mundo también. Y los gentiles lo van a hollar junto con toda la ciudad santa. Ahora, miren ustedes, los que están pensando en el templo físico, junto con Juan, porque Juan estaba pensando en el templo físico, la visión lo está haciendo mirar al templo físico. Y Juan ahora mira al templo físico. ¿Dónde estaba el templo físico? En Jerusalén. Pero Juan mira a Jerusalén, al templo físico, y lo único que está medido por Dios es el lugar santo y el lugar santísimo, o sea, los que adoran allí. Del patio para afuera, todo será hollado por los gentiles. Hermanos, déjenme decirle a todos los que están aquí y que han leído las Escrituras junto conmigo, Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Amén. Siempre. Y esto no nos habla otra cosa que de ese remanente fiel. Dentro de la Jerusalén física, siempre hubo un remanente fiel incluso. Allí, Dios, su mirada y sus medidas y su protección y su cuidado y su amor especial sobre esos guardados por gracia, esos que son un remanente fiel. El resto de Jerusalén no es otra cosa que parte de este mundo, hollada por los gentiles. El resto de Jerusalén es hollada por los gentiles, es parte del mundo. Una vez más, Dios le muestra a su iglesia que ellos son elegidos dentro del mundo, su especial tesoro y atención, y el resto del mundo que esté muy cerca son parte de este mundo, hollado por este mundo, pisoteado por este mundo. Es muy importante que tú sepas de quién tú eres. Tú estás aquí hoy y no eres otra cosa que una persona en el contexto de una iglesia escuchando una predicación. Pero lo importante es saber si tú eres templo de Dios o no. Si tú eres del patio para allá, si tú eres en la santa ciudad, parte del altar, parte de la adoración a Dios, o tú eres del patio para allá. Tú puedes considerarte alguien que está en la ciudad santa. Eres parte del mundo. Porque no es suficiente ser parte de la ciudad santa. No es suficiente ser parte de una iglesia. Es necesario ser parte del templo de Dios, del lugar de la adoración a Dios. Debes ser tú parte de aquellos que tienen comunión con Dios, que temen a Dios y conocen a Dios. Amén. Ese es el lugar que tú deberías anhelar tener. Jesús habló claramente de esto de ser hollado, de la ciudad ser hollada por los gentiles. Él lo dijo en el capítulo 21 de Lucas, entre otros lugares. Dijo, caerán a filo de espada, hablando de los últimos tiempos, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, hablando de los cristianos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En otras palabras, Jerusalén va a ser impía igual que todo el mundo, hollada por los gentiles. ¿Qué o quiénes en esta ciudad santa serán hollados por los gentiles? Todos los que no estén en el templo de Dios, que sean parte del templo de Dios y de la adoración en el templo de Dios.
toda esta ciudad fuera de ese templo es impía. Desde el patio hacia afuera, allí todos son impíos. Si quieres verlo conmigo más claramente, en el mismo verso 8 se aclara. En el verso 8 se aclara eso, que Jerusalén es parte de la impiedad del mundo. Versículo 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza. Y está hablando de los cadáveres de la iglesia. Después vamos a llegar ahí. Solamente ahora estamos viendo el texto como argumento de lo que estamos hablando en el verso 2. Dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Miren cómo se llama esa ciudad en sentido espiritual. Sodoma, símbolo de qué? De impiedad, de rebeldía contra Dios, de pecado, de inmoralidad, de pecados contra la naturaleza. Eso es en sentido espiritual como se llama esa ciudad. Sodoma y Egipto. ¿Y qué es Egipto? Lugar de la prisión de los creyentes, lugar del tormento de los creyentes, de la acusación de los creyentes, de quitarle toda libertad a los cristianos. Eso es sinónimo a Egipto. Eso es sinónimo a Egipto. También de deidades paganas, etc. Bueno, en sentido espiritual, esta ciudad de la que se habla aquí, donde están los cadáveres de los testigos, y vamos a ver después quiénes son esos testigos, esa ciudad, ¿cuál será? Dice: donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué ciudad es esa? ¿Dónde el Señor fue crucificado? Jerusalén, centro de adoración perversa. Jerusalén, centro de adoración mundana. Jerusalén, centro de persecución de creyentes. O sea, Jerusalén y el mundo entero, hermanos, solo un remanente fiel, los que están en el templo, que no son un lugar físico ya, que están en todo tribu, lengua y nación. Fuera de ahí, incluso los que vivan en Jerusalén son parte del mundo. Parte del mundo impío. Eso es lo que enseña la Escritura. Ahora, debemos mirar también al tiempo que transcurrirá con esta condición para la santa ciudad. El tiempo en que será hollada esa santa ciudad. ¿Qué tiempo dice? 42 meses. Sí, 42 meses. ¿Qué será esos 42 meses? Primero, debemos entender que es un tiempo también aludido en las Escrituras, en otras ocasiones, en los profetas. Como por ejemplo, si les cito Daniel capítulo 12, verso 7, allí en Daniel 12, 7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispensión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Usted dirá: bueno, ¿y qué tiene que ver 42 meses con tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Vamos a verlo ahora. Si miramos al versículo 3, miramos al verso 3, dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Si usted es un matemático promedio, no tiene que ser muy buen matemático, sabe que 1260 días equivale a 42 meses. O 42 por 30 te da el número 1260 días. 1260 días es exactamente 42 meses. Pero el asunto es que 42 meses o 1260 días, si lo llevamos a años, eso hace una cantidad de 3 años y medio. Y 3 años y medio, ¿se te parece un poquito más o no a tiempo, tiempos, 2 y la mitad de un tiempo? Si tiempo es un año, tiempos es 2 años, o sea, uno en plural, y la mitad de un tiempo en medio año es igual 3 años y medio, que 42 meses, que 1260 días.
Entonces estamos hablando de las mismas palabras proféticas simbólicas. Tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, es igual a 42 meses, es igual a 1260 días, es igual a un tiempo simbólico que yo creo que es simplemente el tiempo entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. No hay otro misterio que ese y quiero un poco demostrarlo. Primero, porque ese es el tiempo en que será hollada la ciudad, la santa ciudad. Desde que el Señor vino por primera vez, esta ciudad está siendo hollada y va a ser hollada por los gentiles. Hoy está siendo hollada por los gentiles. No ha dejado, en el 48 no dejó de ser hollada por los gentiles y sigue siendo hollada por los gentiles. Gentiles que vienen de todos lugares del mundo, que tengan una nacionalidad judía. No me metan esos cuentos raros que yo escucho por ahí. No ha dejado de ser hollada y va a seguir siendo hollada hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga, va a ser hollada por los gentiles. Y eso lo dice la Escritura y exactamente vemos qué es lo que está pasando. Pero además, cuando vemos que eso es lo que se dice aquí, pero como por ejemplo, si vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis, estamos en el 11. En el 12, verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto, y vamos a ver después quién es esa mujer, pero yo les digo, les voy adelantando, en la iglesia. Huyó al desierto, donde tiene lugar preparado, ¿por quién? Por Dios, para que allí la sustente, ¿por cuánto tiempo? 1260. Por 1260 días. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo va a estar sostenida la iglesia por Dios? Mientras esté aquí, hermano. Desde que Cristo ascendió hasta que Cristo venga, Dios va a sostener a la iglesia por ese tiempo. ¿Y ese tiempo cuál es? 1260 días, 42 meses, o tiempos y la mitad de un tiempo. El mismo tiempo que la iglesia va a estar aquí, es el mismo tiempo en que los gentiles hollarán Jerusalén y todo lo demás. Y es el mismo tiempo que Dios va a sostener a su iglesia. Es el mismo tiempo que ustedes van a ver ahora, los testigos van a testificar. Vamos a ver de eso ahora porque de eso vamos a hablar. Pero por eso les digo que es el tiempo entre la primera venida y la segunda venida del Señor. Capítulo 13, versículo 5 de Apocalipsis. Ahí mismo Apocalipsis, eso sí lo deben buscar. 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses, o sea, 1260 días, o sea, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Eso lo vas a ver repetidas veces porque es el tiempo en que, como por ejemplo, esta bestia que habla cosas blasfemas, usted dirá, no, eso de los últimos tiempos. Ven acá, y los cristianos que vivían en ese tiempo, que vieron a Nerón decir todo tipo de barbaridades, ¿qué decían? Ahí está la bestia. Y en todos los tiempos hemos visto bestias diciendo barbaridades en contra de Dios, y Dios se lo ha permitido. Son bestias que en este tiempo, en este periodo de tiempo, se les concede que hablen este tipo de cosas blasfemas. Se les concede por un tiempo que puede ser largo si miramos 1260 días, que puede ser corto si miramos 42 meses. Quizás son ideas que nos quieren dar las distintas maneras de decirlo, pero es un tiempo, como quiera, entre la primera venida y la segunda venida del Señor. Esto es lo que nos está queriendo hablar del tiempo, de ese tiempo. De todas maneras, un tiempo señalado por Dios. De todas maneras, un tiempo controlado por Dios. De todas maneras, un tiempo que Dios ha decretado y que Él gobierna. Y que nada de estas cosas, aún la proliferación de la maldad, le asombra. Porque es decreto suyo. La iglesia debe descansar en esto. Bien, habiendo visto a la iglesia cuidada por el Señor o protegida, vamos a ver a la iglesia activa. La iglesia activa.
¿Dónde vemos la iglesia activa? A partir del versículo 3. Les quiero leer del 3 al 6. Dice así: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Desde la primera venida del Señor hasta la segunda venida del Señor, 2 testigos profetizando todo ese tiempo. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Hermanos, testigos profetizando con autoridad. Testigos profetizando con autoridad. En el capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 13, dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Y está hablando Cristo con su iglesia. Cristo con su iglesia le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A ver, ¿a quién se le llama testigo fiel aquí? A un cristiano. A un cristiano. A una iglesia se le dice que no reniega su nombre, y a un miembro de esa iglesia se le dice testigo fiel. Aquí yo sé que ya está en la mente de todos nosotros. ¿Quién serán esos 2 testigos? Bueno, yo quiero hablarles de aquellos que deben testificar fielmente, según las Escrituras. Porque estamos leyendo las Escrituras, ¿sí o no? Entonces, según las Escrituras, ¿quiénes son testigos? Bueno, hasta ahora hemos visto, hay un testigo que la Biblia le llama testigo, es un cristiano testificando de Cristo. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 1, se les dice a todos los apóstoles y los cristianos que estaban ahí congregados, eran como 500, los que fueron testigos de la ascensión de Cristo. El día en que Cristo ascendió, Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes serán los testigos? Los que han sido comisionados por Cristo. Todos los creyentes iban a ser testigos cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos iban a testificar. Entonces, cuando miramos el verso 3, que nos dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen. Fíjense, y daré. ¿Quién le dará eso? La voz que se oye de arriba. Y daré a mis 2 testigos. Quiere decir que es una autoridad dada de arriba. Y Jesús dice: ustedes van a recibir el Espíritu y van a tener poder para testificar en mi nombre. Entonces, esto tiene un poco que ver con los cristianos, parece, ¿verdad? Pero en Mateo 28, versículo 18 al 20, se nos habla de esa autoridad dada. Pues dice: y Jesús se acercó a sus discípulos, ¿verdad? Y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. O sea, ir y predicar, ir y testificar. Entonces, esta comisión tiene que ver con: y les daré, y daré a mis 2 testigos que profeticen. Pero hermano, esos 2 testigos, primero, nosotros tenemos que saber que hay un número simbólico aquí. Sí, dice el pastor Salvador Gómez, yo escucho sus sermones, es uno de los que se puede escuchar predicando sobre Apocalipsis, así que si usted quiere puede hacerlo. Dice el pastor Salvador Gómez que le dijo a los pastores, ellos son 10 pastores, bueno, cuando yo tenía mejor relación con ellos, digo más estrecha, ¿no? No es porque no tengo buena relación con ellos. Eran 10 pastores en esa iglesia. Y dice él que él le dijo a los pastores entre semanas: pastores, oren por mí porque ya sé quién es uno de los testigos, pero me falta el otro. Esto es un problema, ¿no? Porque aquí dice 2 testigos. Bien,
En Hebreos capítulo, ¿qué hacemos con estos dos testigos? Porque si decimos que son la iglesia, que son los cristianos, bueno, muy bien, ese es un testigo. La iglesia es un testigo. Ya. ¿Y el otro qué le hacemos al otro? Tremendo problema. Salvador puso a los pastores a orar. Oren conmigo, ya tengo uno. Ahora, hermanos, miren conmigo a una verdad bíblica que creo resuelve este problema. En primer lugar dice Hebreos capítulo 28, versículo 10. El que viole la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Eso es una ley. Lo que está haciendo el autor de Hebreos es solamente citando una ley civil que había en Israel por mandato divino. Dios le dio a Moisés, hermano, una ley moral, una ley civil y una ley ceremonial. A todo esto se le llamaba la ley. A todo esto se le llamaba la ley. Pero en ocasiones a cualquiera de ellas se les podía llamar la ley, haciendo mención solo a una de ellas, a la ceremonial, haciendo mención de la civil, haciendo mención de la moral. En este caso, el autor de Hebreos está mencionando la ley civil solamente, y está diciendo que la ley dice, según la ley de Moisés, y no está refiriéndose a la ley moral, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere alguien irremisiblemente. O sea, si tú ibas ante el tribunal civil, ante los jueces, y decías, mira, Abraham le tiró una piedra a Josué y mató a Josué, ¿qué te decían los jueces? Un solo testigo no vale. Bueno, eso es lo que tú dices. Nosotros tenemos a Josué muerto y el testimonio tuyo, pero Abraham dice que eso no es cierto. Búscate otro testigo. Pero si iban dos a decir, mira, los dos, nosotros vimos, muere irremisiblemente. Este hombre, ya hay 2 testigos. Eso es verdad. Un testigo no es garantía de que sea verdad lo que se esté diciendo. Pero 2 testigos, cuando se encuentran 2 testigos, ahora esto sí es verdad. Ese mismo principio lo toma el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Nuevamente, hace alusión a este principio de que deben ser 2 al menos los testigos para que sea verídico, para que sea confiable el testimonio, para que sea cierto el testimonio. Y en Lucas capítulo 10, versículo 1, encontramos la comisión de Cristo a los 70 para que fueran a predicar, ¿verdad? ¿Y qué hace el apóstol? ¿Qué hace el Señor Jesús? Bueno, miren lo que dice y la orden que da. Después de esta cosa designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Hermano, ¿resuelto nuestro problema? Apocalipsis es un libro simbólico y nos habla de 2 testigos, no porque nosotros tengamos que encontrar ahora 2 entidades aquí que son los testigos, enredándonos, porque la Biblia habla de un solo testigo o de una sola entidad que testifica de parte de Dios, que tiene el poder para testificar, que tiene la autoridad para testificar. Eso se llama la iglesia. El centro de atención de todo este libro es la iglesia. No nos enredemos. Solo que se menciona 2 para que nosotros entendamos que el testimonio de la iglesia es verdadero. Debe ser recibido con toda seguridad, porque es el testimonio de 2. Y yo tengo todavía más Biblia, lo que no quiero hacer uso indebido o forzado, pero la iglesia nunca va sola, va con el testimonio del Espíritu de Dios, así como Cristo decía: no reciban mi testimonio de parte mía nada más, es que el Padre es quien me envió. Entonces ya son 2 los que damos testimonio, el Padre y yo. Y yo entiendo, fíjense que Jesús nunca envió a la iglesia sola. Le digo, no, esperen aquí en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces van a ser 2 testificando en uno. Entonces, hermanos, 2 testigos. La iglesia es esos 2 testigos que testifican poderosamente de parte de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por el mismo tiempo
en que va a ser hollada Jerusalén por los gentiles, desde la primera venida hasta la segunda venida. En otras palabras, nosotros, la iglesia del Señor, desde que Cristo vino por primera vez hasta que venga por segunda vez, ¿qué tenemos que hacer? Testificar. Testificar. Ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿En eso estamos? En eso estamos. Ayer el pastor Alfredo me escribió y me decía, mira dónde estoy. Ese personaje no para. Andaba por Ciudad México ordenando a un pastor. Hermanos, a eso se dedica la iglesia, a plantar nuevas iglesias. A plantar nuevas iglesias. En eso estamos. A eso nos debemos dedicar. Esa es la misión de la iglesia, testificar. Eso es lo que está diciéndole el apóstol Dios al apóstol Juan. Y eso es lo que está diciéndole Juan a la iglesia cuando le escribe esta carta. Le dice, esta es la misión nuestra, testificar. Nosotros somos los dos testigos. La iglesia son esos dos testigos que por 1260 días están testificando hasta que el Señor venga. Debemos estar ahí, debemos estar haciéndolo. Ahora, note conmigo, el tiempo, no solo el tiempo, sino cómo estaban vestidos esos dos testigos con cilicio. Y siempre dice vestidos de silicio. Y siempre el estar vestido de silicio, siempre en toda la escritura, estar vestido de silicio, estar vestido de arrepentimiento, de tristeza. Hermanos, nosotros podemos estar aquí, podemos celebrar el tener alimentos, podemos celebrar el tener un buen matrimonio, podemos celebrar el tener hijos sanos, podemos celebrar, todo eso es lícito. Pero la postura de la iglesia siempre va a ser entristecida por la condición del mundo y predicando con denuedo las verdades del reino de Dios. Pero además, ese silicio nos habla del mensaje que tenemos que predicar. Y el mensaje que tenemos que predicar no es solo con una postura de arrepentimiento en nosotros, sino también que el mensaje conlleve al arrepentimiento. Hermano, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Eso es una porquería, eso no es el evangelio. Eso es mentira. Ven a la iglesia y todo se va a resolver. Qué lindo te vas a sentir aquí. Ven para que tú veas que bueno está el grupo de alabanza. Eso no es el evangelio. Aún cuando se predica, mira, tienes que creer en el Señor Jesucristo, si no te vas para el infierno, pero luego vas a la iglesia. Y el mensaje que recibes en la iglesia es gozadera. Hermanos, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Aleluya. Santo Dios. Eso no es el evangelio. El evangelio, los testigos están vestidos de silicio. Ellos con una postura de arrepentimiento, y el mensaje que dan, el mensaje que predican, es un mensaje de arrepentimiento de sus maldades y volverse a Cristo. Ese es el mensaje que predican los dos testigos verdaderos. Amén. Ahora, fíjense, estos dos testigos no tienen nombre de denominación, no tienen nombre de cristiano reformado o carismático, no. Son dos testigos verdaderos de Dios, que pueden ser de cualquier denominación, que pueden ser de cualquier creencia, quizás de cosas no medulares, pero son hombres y mujeres que testifican de verdad de Cristo, su Salvador, que testifican de verdad sobre el pecado y sus consecuencias, y por eso el silicio, pero de la salvación que hay en Cristo por gracia. La identidad de estos testigos yo se las adelanté ya, pero está dada en el verso 4. Está dada en el verso 4. ¿Quiénes son esos dos testigos? El versículo 4 nos lo dice. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aleluya. Hermano, en este mismo libro, ¿a quién se le llama candelero? No, ¿a qué? ¿Por qué dos? Por seguir la misma norma. Son dos candeleros testificando. Dos candeleros hablando. Son dignos de ser escuchados. Es verdadero su testimonio.
pero son candeleros. ¿Quiénes son los candeleros en todo este libro? Las iglesias son los candeleros. Entonces no busquemos en otro lugar. No busquemos en otro lugar. Ahora, los olivos. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, tenemos que ir al lenguaje profético. Y donde se habla del lenguaje profético, el lenguaje profético de dos olivos, o de olivos, y precisamente de dos, tenemos que ir a Zacarías. En el capítulo 4, versículo 3, miren lo que se nos dice. Y junto a él, dos olivos. Eso fue lo que recibió Zacarías, una visión, igual que Juan, recibió una visión. Dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. En el versículo 11 de ese mismo capítulo dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? Zacarías no sabía. De hecho, yo le digo, ¿tú no sabes todavía? Le digo, no, señor, no sé. Dime, ¿quiénes son? A la derecha del candelabro y a su izquierda estaban estos dos olivos. Y él dijo, estos son, miren la respuesta divina, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y estos dos ungidos que estaban delante del Señor de toda la tierra, que ya ahora aquí Zacarías sí sabía quién era, se refería a Zorobabel y Josué. O sea, un sumo sacerdote y el gobernador. El sumo sacerdote de Israel y el gobernador de Israel. Pero estamos hablando del Israel de Dios. Estamos hablando de la iglesia de verdad, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Y estamos hablando de ese remanente fiel escogido por Dios, donde Josué representaba la adoración a Dios, el sacerdocio, el ministerio sacerdotal. Y Zorobabel representaba el gobierno espiritual de esa nación. Entonces los dos olivos eran dos representantes de la iglesia. La iglesia adorando, la iglesia profetizando y siendo testimonio. Eso eran los dos olivos. Entonces aquí no se separan. No hay otra interpretación para lo que se nos dice Apocalipsis, que estos dos testigos eran la iglesia. Son la iglesia. Ahora, los versículos 5 y 6 nos hablan de la autoridad y el poder de esos testigos. De la iglesia. Autoridad y poder de esos testigos, la iglesia. Se está hablando de ti, mi hermano. Usted dice, a veces uno lee cosas en la Biblia y dice, no sabía que yo tenía tanto poder y tanta autoridad. A lo mejor tú como individuo no, pero la iglesia en su conjunto sí. A lo mejor tú como individuo no tienes ese poder intrínseco, pero tienes que saber que en el Señor sí. En el Señor sí. Miren los versículos 5 y 6, las cosas que dicen. Si alguno quiere dañarlos a esos testigos, que son la iglesia, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Tiene poder la iglesia para hacer eso? Amén. Hermano, tiene poder la iglesia para hacer eso. Sí, ninguno de nosotros quizás como individuo tiene ese poder. Quizás. Ninguno de nosotros como individuo. Pero no dude del poder que tiene toda la iglesia del Señor, o la iglesia en su conjunto, o algunos miembros de la iglesia cuando Dios quiere actuar soberanamente por medio de ellos. Pero déjenme decir que este poder que aquí es mencionado no es algo sacado debajo de la manga, como si la iglesia nunca hubiera tenido ese poder. Déjenme decirte y déjenme enseñarte a pensar bíblicamente y a ser bíblico, porque tú puedes sacar de la membresía de la iglesia a Elías. Si lo sacas, estás equivocado. Elías es parte de la membresía de la iglesia. Quiere decir que es miembro, no de nuestra iglesia, pero sí de la iglesia universal. Puedes sacar de la membresía a Moisés. Si lo sacas, estás equivocado. Él es parte de la membresía de la iglesia también. Así que las señales que aquí se hablan de Moisés y de Elías, déjenme decirle que son parte del ministerio de la iglesia en el mundo. Eso es parte del ministerio de la iglesia en el mundo. La iglesia ha hecho esto ya. No es que lo tenga que hacer para decir, bueno, hay que hacer eso para llegar a hacer esto. No es que ya lo somos, porque ya la iglesia lo ha hecho. Ya la iglesia lo ha hecho.
Algunos han querido hacerle daño a algunos profetas. Y el profeta ha dicho, hey, tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿cómo es eso? Si viene el ejército de Asiria, hey, Señor, abre los ojos para que vea que hay miles de ángeles guardándonos a nosotros. Aleluya. Quieren hacerle daño, no pudieron. Hermanos, esto no es algo nuevo. La iglesia del Señor, los que han creído en el Señor, vaya a Hebreos 11 y vea la iglesia del Señor ahí en el Antiguo Testamento, mirando con fe a Cristo. Esos son parte de tus hermanos, de nuestros hermanos, de la iglesia del Señor. Estos van a ser siempre han sido los que han testificado. Siempre han sido los testigos, la iglesia del Señor. Siempre han sido esos testigos y no han dejado de tener autoridad. Yo creo que en cierta manera, se le está diciendo a la iglesia del primer siglo aquí y a todos nosotros, ustedes no han dejado de tener esa autoridad. Amén. Créanlo. Porque si hay un libro que no es muy espiritual, que es bien práctico, ese se llama el libro de Santiago. Y Santiago dice, a ver, ¿por qué ustedes no oran? Ustedes no reciben porque no oran. Y cuando oran mal, para gastar en sus delitos y en sus pecados. Pero oren para que ustedes vean. Miren a Elías, que era un hombre igual que nosotros. Era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones igual que nosotros. Y oró fervientemente y dejó de llover. Y volvió a orar y llovió. Aleluya. ¿Acaso? Bendito No, sea Dios. aquí Santiago no está hablando en ninguna manera de una manera espiritual o simbólica. Está hablando prácticamente de lo que puede hacer la iglesia, hermanos. Eso es exactamente lo que puede hacer la iglesia. Yo tengo que hacerlo porque es la obra de Dios. Yo tengo que decir que hubo un momento en esta iglesia que nosotros éramos aquí 5, 8, 10, 15 personas aborrecidos por todos alrededor, aborrecidos por todos o incluso los que se llamaban creyentes alrededor, que muchas veces son los peores perseguidores de la iglesia, los religiosos, aborrecidos por todos, llenos de sueño y mirando solo al Salvador. Amén. Y aquí nos estuvimos reuniendo 5, 6, 8 hombres a orar. ¿Y usted sabe por qué oramos? Por lo que hoy tenemos. Amén. Oramos por lo que hoy tenemos. Oramos y pedimos y creímos y hoy lo tenemos porque Dios es fiel. Amén. Amén. Porque Dios es fiel. Recuerdo el hermano Alain decía, ¿tú te imaginas? Ustedes se imaginan, porque ustedes saben que él es un soñador. Decía, ¿ustedes se imaginan, hermano, que en vez de yo ser un guía turístico de esto, guiando a impíos a conocer un país lleno de pecado, en vez de hacer eso, yo puedo ser un traductor de libros piadosos, reformados, traducirlos al español para que todo el mundo hispano conozca eso? ¿Ustedes se imaginan eso? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar por eso. Gloria a Dios. Señor es fiel. Amén. Amén. Exactamente eso Dios hizo. Amén. Bendito sea Yo le decía, hermano, ¿ustedes se imaginan que nosotros tengamos aquí un seminario donde puedan ser instruidos hombres, pero un seminario de verdad? ¿Ustedes se imaginan que hombres de Dios de allá afuera, que los conoce el mundo entero, sepan que nosotros estamos aquí y que nosotros podamos prender la obra verdaderamente bíblica en Cuba? ¿Se imaginan eso? Lo soñamos y lo creímos. Amén. Y lo pedimos Gloria. y Dios respondió. Aleluya. En nosotros hay un poder que es importante que lo sepamos que lo tenemos. Amén. Es importante que la iglesia sepa que son esos dos testigos de Dios. La iglesia son esos testigos de Dios que cuando alguien les quiere hacer daño, ay de ellos. La iglesia son esos testigos de Dios que dicen no llueva y no llueve. Tienen poder, o es que no han leído las escrituras.
todo lo que pidieren al Padre en oración lo recibiréis. Amén. Cualquier cosa que aten en la tierra será atado en los cielos. Cualquier cosa que desaten en la tierra será desatada en los cielos. El único que quiere que nosotros no sepamos que hay ese poder en nosotros es el diablo. Dios quiere que sepamos que hay ese poder en los testigos, hay esa autoridad. Amén. En los últimos tiempos, desde la venida del Señor hasta la segunda venida, va a haber persecución para la iglesia. Pero en los últimos tiempos, antes de la final trompeta, antes de la séptima trompeta, va a haber una persecución férrea. Sí, y de eso nos hablan los versos 7 al 10. Vamos rápidamente porque es bien tarde ya. Dice, versículos 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿ustedes vieron eso? Cuando hayan acabado su testimonio, dice el apóstol Pablo, y esto será hasta que se cumpla la plenitud de los salvos. Entonces todo Israel será salvo, todo el Israel de Dios será salvo. Entonces dice, Jesús dijo, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces será el fin. Hasta que nosotros estemos predicando fielmente, organizadamente, hasta que la iglesia siga en esa empresa y se cumpla el último de los salvos, hasta allí va a haber ministerio de la iglesia. Dice el versículo 7 nuevamente, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Sí. ¿Cuándo comenzará esa persecución férrea? ¿Cuándo comenzará? Al final, cuando la iglesia haya predicado el evangelio en todo el mundo. ¿Quién hará esa persecución férrea? ¿De parte de quién? Del mismo infierno, la bestia, toda su agenda diabólica que impera en este mundo, que es contra la iglesia, que es contra Cristo, contra la autoridad divina, contra Dios se levanta este mundo y contra su iglesia. ¿Y qué les harán? Bueno, dice la Escritura, dice en este texto que harán guerra contra ellos y los matarán, los vencerán. O sea, va a haber persecución y va a prosperar esa persecución contra la iglesia. Jesús dijo, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Dice, pero por amor a mis escogidos serán acortados aquellos días. Hablando Jesús explícitamente de ese tiempo. Ahora, ¿qué provocará eso en el mundo? ¿Qué provocará? Regocijo. El mundo se va a alegrar. Qué bueno que ya no están los santurrones estos diciéndonos lo que tiene que hacer y que tenemos que arrepentirnos. Por supuesto que el mundo no se va a beneficiar de la muerte en sentido espiritual de una iglesia que lo que haga sean fiestas, pero una iglesia que los acuse, que los reprende, que los llama al arrepentimiento y a la fe verdadera. Por supuesto que todos se van a poner muy contentos. Qué bueno que no está ya para atormentarme. Qué bueno que no está aquí para atormentarme. Entonces ellos harán fiesta. Y el tiempo, también tenemos que ver que se nos habla del tiempo de la persecución final, 3 días y medio, dice. O sea, ese tiempo en que serán vencidos hace 3 días y medio. Compara 3 días y medio con 1260 días. ¿Verdad que es corto? Sí, hermano, porque el tiempo en que la iglesia está espiritualmente perseguida y derribada por los enemigos es corto. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí. Va a ser un tiempo corto, aquel tiempo será cortado por amor a los escogidos, dice. Amén. O sea, no se crean que el mundo va a estar celebrando por mucho tiempo, que la iglesia ya no está para predicar, que están siendo quizás los principales líderes encarcelados, torturados, la iglesia en sentido general enmudecida, quizás, pero por solo 3 días y medio. Solo 3 días y medio. Después hay un pero. Bendito sea Dios. ¿Vas conmigo?
Por favor, miren cómo dice el versículo 11. Pero, después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Hermanos, 3 días y medio y ya, resurrección de la iglesia. La iglesia fue avivada, despertada, levantada. Solo 3 días y medio estuvo encarcelada, perseguida férreamente. ¿Por qué medio fueron reavivados? Dios los reavivó, Dios los levantó. Siempre el auxilio de los testigos va a venir de parte de Dios. Siempre el poder para testificar y ser liberado va a venir de parte de Dios. Siempre nuestro Salvador va a ser Dios. Siempre nuestro auxilio viene del cielo, hermano. Nosotros no debemos mirar a otro lugar. Amén. Algunos miran a familiares, algunos miran, ¿no?, si fulanito me ayudara. Hermano, tu socorro viene de Jehová. Amén. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? De Jehová. Miren a Él. Miren a Él, y entonces tu rostro no será avergonzado. Mira a Él. ¿Qué provocó eso en el mundo? El mundo se aterrorizó. ¿Cómo es que la iglesia en esa condición va a ser levantada? Y la reacción del mundo, algunos dicen que glorificaron a Dios. Sí, igual que Faraón. Ora a Dios. Oh, sin duda Dios es Dios. Pero es esa reacción fría que puede reconocer a un Dios. Pero solamente eso. Ahí no hay conversión. Eso fue lo que provocó. Hermanos, el evento aquí narrado, en los versículos 12 y 13, el evento aquí narrado no es otro que el rapto. Lo que se conoce teológicamente, escatológicamente como el rapto, ¿sí? Versículos 12 y 13 se nos dice, dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Fue secreto el rapto? No. Eso de rapto secreto es invento. El rapto fue visto de todas las naciones, fue visto por todas las naciones. Y dice, y en aquella hora hubo un gran terremoto. El rapto, inmediatamente terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto subieron en número de 7,000 hombres, murieron, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó inmediatamente, hermano. Versículo 15, ¿qué viene? La 7ª trompeta. En otras palabras, el fin. Inmediatamente viene el fin. 7ª trompeta. Dice el verso 15: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia raptada, la iglesia resucitada y raptada, llamada al cielo a morar con Dios, e inmediatamente el juicio de Dios sobre las naciones. Inmediatamente el juicio de Dios sobre las naciones, sobre todos los que quedan. Pero miremos a la trompeta y miremos las voces que se levantan con estas trompetas, porque indudablemente, hermano, indudablemente el juicio final será horrible sobre todas las naciones, pero será glorioso, glorioso para todos los que somos salvados y para el cielo, porque día tras día la injusticia clama fuertemente, fuertemente, y es retumbado el cielo, y el cielo espera, uno con mucha paciencia, contando hasta 100, como decimos nosotros, espera con mucha paciencia el día en que Cristo reine plenamente en este mundo.
Sí, hermano. Por eso es que hay voces de adoración en medio de este juicio. Ya se nos había anunciado que en la séptima trompeta era el tercer ay. Era completo. Y aquí se nos dice que inmediatamente que toca el ángel la trompeta se oyen voces en el cielo. Dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. E inmediatamente la iglesia redimida, representada por estos 24 ancianos, dice, versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, miren qué hicieron, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Yo no sé lo que tú anhelas, hermano, lo que más tú anhelas. No sé cuáles son tus sueños, pero si tus sueños no son que el reino de Dios venga de manera perfecta y completa, Amén. creo que debes cambiar tus sueños. Si tú estás en Cristo y tus sueños están en otro sentido, estás soñando equivocadamente. Tus aspiraciones son bajas, mundanas. Yo creo que todos nosotros, todos los verdaderos creyentes, debemos anhelar que el Señor venga. Amén. Porque eso implica cese de toda impiedad, de toda injusticia, de toda maldad, de todo pecado. Por eso es que los redimidos se postran y dicen: ya, dicen, se postran delante de Dios y adoran a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Eso es lo que dice. Aleluya. Y siguen diciendo: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ha venido ese tiempo. Tiempo de dar galardón a los santos, a los profetas, a los que sufren por causa del reino de Dios. Tiempo de dar retribución a ellos, de dar galardón a ellos, y tiempo de ajusticiar a los que destruyen la tierra. Fíjense que aquí hay solo dos grupos. Un grupo se le llama santos, se les llama también profetas, se les llama que temen tu nombre. Ese es un grupo, pequeños y grandes. Ahí hay niños que son cristianos, ahí hay personas que son cristianos para todos, cristianos insignificantes, pero cristianos. Y otros que son más grandes, quizás más significantes, más vistos sus ministerios, para pequeños y grandes. Pero estos son santos, son profetas, estos son personas que temen a Dios. Y hay otro grupo, que son los que destruyen la tierra. Porque el pecado y la injusticia no hace otra cosa que destruir la tierra. Y déjeme decirte que pecado es desde no vivir para Dios, empezando por ahí. Si tú vives para ti y no para Dios, eso es pecado. Hace poco recibí en casa a dos personas, una visiblemente pecadora y otra menos visiblemente pecadora, pero dos pecadores. Si pudiera hablar del pecado de uno, la que visiblemente no es pecadora, solamente pudiera decir: esta es una persona que no vive para Dios, no adora a Dios, no está aquí hoy, no le interesa lo que hace la iglesia ni Cristo. Es un pecador horrible. Un pecador horrible. Vive como si no hubiera a Dios. Está rodeado de personas que adoran a Dios y no la adoran, no le interesa a Cristo. La otra persona es un hombre vestido de mujer, diciendo que es una mujer. Horrible el pecado, ¿verdad?
Pero ambos son pecadores que van, si no se arrepienten, a probar la ira de Dios por los siglos de los siglos. Ambos son dignos de ser recibidos en mi casa con amor y misericordia para predicarle el Evangelio. Pero nosotros debemos entender que ambos son pecadores que, según las Escrituras, dañan a la tierra. Dañan a la tierra con su injusticia y con su maldad. Son los que destruyen la tierra. El verso 19 dice la condición final del cielo y de la tierra. Dice así el versículo 19, con esto termina el capítulo y terminamos nosotros también. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Bendito sea Dios. Abierto quiere decir no hay secretos. Abierto dice, ya no hay revelaciones. Ya no hay cosas ocultas. Ahora todo aquí se conoce. Eso es lo que sucede en el cielo. El templo será abierto. Va a haber comunión entre creyentes y el Dios de los creyentes. Va a haber plenitud de gozo en el cielo. Oh, qué cosa será estar con Cristo, contábamos hoy. Verle cara a cara, ¿qué será? El templo será abierto. Ya no habrá cortinas separando el lugar santo del Santísimo. El templo será abierto. Podrás ver el templo, el altar, el objeto de adoración, que es Dios. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. No había cortinas. Se veía el arca del templo. Se veía la presencia de Dios. Y hubo relámpagos y voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esa es la tierra. Hermanos, esto es lo que está deparado para la iglesia y el mundo en los tiempos por venir. Lo demás es vanidad. Lo demás es vanidad. ¿Dónde estás tú? Es la importante pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, cada individuo. Hey, niño, niña, tú tienes un alma, eres muy valioso, tu alma es muy valiosa. Tú debes tomar con mucho interés lo que aquí se está hablando. Esto es lo que va a ocurrir en este mundo. No tomes con ligereza esta advertencia. No tomes con ligereza lo que aquí estamos hablando. ¿De qué bando eres? ¿En qué lugar estás? ¿O estás dentro del templo de Dios, del altar de Dios, adorando a Dios, siendo de los santos, los redimidos, los comprados por sangre? Eres de los testigos de Dios. Eres parte de la iglesia de Dios, amada por Dios, cuidada por Dios, medida por Dios, propiedad de Dios. O eres de eso, o simplemente eres alguien que no temes a Dios. Eres parte de aquellos que destruyen la tierra y vas a ser destruido por Dios. Eso es importante. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Padre, gracias por recordarnos lo que somos como iglesia y cómo nos miras. Gracias por llamar nuestra atención a estas gloriosas verdades. Señor, pero te pedimos tu auxilio por nuestros amigos, por nuestros hijos, por los niños aquí presentes, por algunos adultos que entre nosotros están por tanto tiempo. Señor, ellos puedan verse claramente dónde están, que se puedan ver. Oramos por ellos, Señor, oramos porque tú les concedas que miren su estado,
su condición. Y también rogamos porque tengas de ellos misericordia. Que se vuelvan de sus pecados, Señor. Que vean la negrura, la maldad de sus pecados. Y miren a Cristo, el Redentor, con fe. Amén. Gracias nuevamente damos en Cristo Jesús por todo lo que nos enseñas.